Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en la última clase nosotros estuvimos tocando lo que es la parte de lo que es el tema relacionado con lo que es la organización de los viajes de exploración por parte de Cristóbal Colón. Y estuvimos viendo la manera como se dio este proceso. Recordemos que cuando Colón concibe la idea de lo que es emprender su viaje de exploración, fue en parte, pues, y en su gran mayoría, aparte ya del interés generalizado que había en la sociedad de encontrar una nueva ruta, esto fue motivado y fue influenciado aún más por la información que él recibió por parte de lo que es, pues, la carta que logró encontrar o que le facilitaron a él. Y era la carta, pues, que producto de la correspondencia entre el rey de Portugal y lo que es Toscanelli. Recordemos que el rey de Portugal, o Portugal en ese tiempo, tenía la delantera en cuanto a lo que era la exploración marítima. Ellos ya habían descubierto gran parte de lo que es el continente africano, habían explorado muchas zonas y pues realmente pues que ellos tenían a su parecer la idea de que la ruta comercial que Europa necesitaba iba a ser en primer lugar posible bordeando lo que es toda la circunferencia de lo que es el continente africano, hasta llegar a las Indias Orientales. Entonces, en esa idea trabajaron los portugueses. Ellos estuvieron empecinados en esa cuestión. Incluso el rey de Portugal, quizás, no sé, o no estaba muy, muy convencido, pero el hecho es que él le consulta a Paolo Pozo Toscanelli y le consulta la idea de cuál puede ser una alternativa o una ruta para llegar a las Indias Orientales. Paolo le contesta y le manda un mapa y le manda una carta especificándole que la mejor idea para poder llegar es a través de lo que era una navegación transatlántica. Entonces, pues el detalle fue que los portugueses, los asesores del rey, le desechan esta postura planteada inicialmente por Toscanelli. Y pues ellos no le tomaron importancia. El archivo fue, pues, o lo que es la carta y el mapa fueron archivados. Y pasaron muchos años. En un tiempo, pues, Lorenzo Berardi le facilita esta información a Colón. Colón tiene acceso a lo que es esta información y transcribe la carta en lo que es, pues, el reverso de lo que es un libro. Y hoy en día esa carta transcrita está, pues, en lo que es en la Biblioteca Colombina. Entonces, cuando Colón logra patentar esta idea, veo que han ingresado nuevos. A ver, por acá está. Entonces, cuando él ya conceptualiza lo que fue pues prácticamente iniciar lo que es su viaje de exploración, fue ideado pues partiendo de la información que él sustrajo. Y él lo que hace pues que empieza a organizar y empieza a preparar lo que fue su expedición. Recordemos que cuando un explorador o un navegante se embarca en lo que es este tipo de situaciones, necesita de respaldo económico, necesita de capital. Y pues en ese caso ellos tienen pues patrocinadores, lo que eran en ese tiempo comerciantes o ricos
ricos mercantilistas, sumado a la venia de la corona. Por eso, lo que hace Colón que el primer país donde él acude para que le financien lo que es el viaje es Portugal, a la corona portuguesa. Sin embargo, cuando plantea él, se lo plantea a la corona portuguesa, ellos le desechan y le rechazan la idea. Luego Colón busca apoyo por parte de los españoles y los españoles le hicieron lo mismo. Se dice de que en varias ocasiones le rechazaban a él la propuesta de emprender un viaje. Y una de las cuestiones es que la corona española estaba quebrada. O sea, había falta de liquidez, producto de una crisis que pues ellos estaban atravesando. Y en uno de esos tantos momentos, cuando él le proponía, intercedió una persona que es llamado Luis de Santángel. Luis de Santángel entonces intercede y él le dice al rey, le voy a prestar el dinero a la corona, o decir a los reyes, para que los reyes entonces puedan financiar el viaje de Colón. Fue así como España le aprueba a Colón realizar lo que eran la exploración. Porque ahora, Luis de Santángel era una persona bastante cercana en lo que es el círculo de la realeza. Era una persona de bastante influencia y era un rico comerciante de ese tiempo. Él tenía mucho dinero. Era una persona muy rica. Entonces, él prácticamente, el dinero de él fue lo que financió lo que fue el viaje de Cristóbal Colón. Miren que bastante irónico esto. Irónico en el sentido de que como cuesta bastante creer la idea de que la corona no tenga dinero. Este era Luis de Santángel. ¿Lo pueden ver, jóvenes? En la imagen. Sí. Sí, profe. Bueno, esta persona que ustedes ven acá, Luis de Santángel, prácticamente fue la persona que hizo posible que Colón llegara a América a través de su dinero. Él prestó 1.140.000 meravedíes. Los meravedíes, ese era el nombre que tenía la moneda en España en aquel tiempo. ¿Y en lempiras cuánto sería? Profe, acabo de ingresar, es que tenía problemas con el internet. Su nombre, hijo. Luis Antonio. Luis Antonio, ahorita lo anoto. No se preocupe. Hubo otro nuevo ingreso para aprovechar ahorita que tengo la lista y así no. ¿Quién ingresó después de que yo, o sea, o a quién no le he pasado lista? Bueno, creo que a todos. Entonces, me preguntaba Samet que cuánto puede equivaler o equivale eso en empira. Es difícil estimarlo, hijos, en el sentido de que cuando nosotros hablamos de las comparaciones en cuanto a las unidades monetarias, en aquel tiempo es mucho, o sea, es mucho el tiempo. Lo que sí se sabe de que era muchísimo dinero para aquel tiempo. Era bastante dinero. Es difícil, profe, porque el valor de la moneda, lo que es el billete, ha cambiado. Y recordemos que los patrones de unidades monetarias han diferido. Ahorita, por ejemplo, el patrón de referencia es el patrón oro. Y lo que son las monedas de divisas que tenemos a nivel internacional, como lo que es el dólar y el euro. Entonces, partiendo de esas monedas, uno establece los patrones, la relación entre monedas como el empira y el dólar. Pero en el caso de este tipo de moneda, es bastante difícil de lograr pues, establecer una cantidad exacta en relación a lo que. Pero sí, lo que sí se sabe es que generalmente, en términos actuales, pudo haber sido 7 u 8 veces la cantidad. Ahora, técnicamente nosotros pues podríamos decir de que este hombre fue el que hizo realidad lo que fueron los viajes de exploración de Colón,
porque si él no hubiese prestado el dinero, no se hubiesen hecho, la corona no le hubiese seguido rechazando a Colón. Quizás Colón hubiese buscado otra alternativa, que no se sabe, pues. Pero en relación a ello, pues él le presta la corona y se lo presta a cero interés. Es decir, el préstamo fue entre él, Luis de Santángel y los reyes. Entonces los reyes con ese dinero le pueden pagarle o le pueden financiar al Colón parte de lo que... Y producto de eso, entonces, una vez que se da lo que es la garantía económica, es decir, la financiación de esto, es cuando ya se comienzan a hablar de las capitulaciones de Santa Fe. Entonces, cuando el rey y Colón se ponen de acuerdo, entonces ese acuerdo se materializa a través de lo que son las capitulaciones. Cuando hablamos de las capitulaciones, estamos hablando de un sustento legal. Es decir, era un documento que se hacía donde estaba la corona española y Cristóbal Colón, y ellos pues ahí acordaban por escrito cuáles iban a ser los beneficios y todas las cuestiones relacionadas a la hora después de encontrar lo que eran nuevos territorios. En ese caso hay una cuestión también, que en las capitulaciones se habla de que el término de virrey, porque en el caso de encontrar un nuevo territorio, Colón peleaba o también quería el título de virrey en esos territorios. Recordemos que el virrey prácticamente es como decir la segunda persona al mando después del rey, pero en territorios de ultramar. Hubieron muchas discrepancias y también en las cuestiones de la cantidad de dinero que le iba a corresponder a cada uno. Sin embargo, logran saldar eso y logran ponerse de acuerdo. Entonces, se firman lo que son las capitulaciones de Santa Fe. Y una vez firmadas las capitulaciones de Santa Fe, es cuando ya los viajes de exploración ya adquieren sentido legal, ya tienen sustento legal. Por eso se le conoce a esto como la base legal o las bases legales de los viajes de exploración. En eso consistieron. Entonces, cuando una vez completada esto, pues ya se da lugar para iniciar lo que es la exploración y Colón parte de zarpa de Puerto de Palos en su primer viaje en 1492. Y pues ahí, en ese tiempo, pues ya comienza el primer lugar que se encontró, pues fue Guajananí. Prácticamente se encuentra ubicado entre un grupo de islas al norte de las Bahamas. Posteriormente él emprendió 4 viajes más. Hay que ver que también, aparte de Colón, hubieron más exploradores, porque después del éxito, porque recordemos que cuando Colón en el primer viaje encuentra territorio y luego regresa, eso fue pues un boom. O sea, el hecho de haber encontrado estos territorios. Sin embargo, la colonia también, aparte de Colón, le da a otros navegantes y a otros exploradores la potestad de poder pues explorar lo que era toda esa zona. Y es ahí cuando surge también Américo Vespucio, Rodrigo de Bastida, Vasco Núñez de Balboa, Juan Ponce de León, Fernando de Magallanes, Diego Almagro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos, cada uno de ellos exploraron diferentes zonas del continente americano. Hay una cuestión que nosotros debemos de ver y es un principio básico. Para conquistar un territorio debes de conocerlo. Y aquí es donde donde entran en escena la función que tenían, por ejemplo, los diferentes cartógrafos y personas encargadas de realizar el mapeo. Recordemos que después de producto de lo que es la exploraciones de esa zona, se comienzan a construir y a generarse los primeros mapas de esa zona. Aquí tenemos uno de 1597, hecho por Cornelius Wilford. Y aquí, si ustedes observan, este es uno de los más antiguos que hay. ¿Logran observar la forma que tiene Centroamérica? Jóvenes. Sí. Si ustedes observan,
Obviamente que es muy diferente como lo conocemos actualmente, pero esa era la forma en la que ellos miraban el entorno, lo que era la dimensionalidad física del territorio. Recordemos que ellos no tenían la ayuda Profe, tecnológica. ¿será que la imagen yo como que en el mapa Centroamérica no se entraba totalmente distribuido como ahora? Honduras se encontraba lo que era Panamá y ambos lugares, es decir, que se entraba como un solo, ¿cómo le digo? Una zona sola. Sí, recordemos, Dulce, que en aquel tiempo ellos no tenían las ventajas o las facilidades tecnológicas que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros contamos con satélites, con herramientas de cartografiado modernas, aéreas, drones, muchas cosas que permiten que nosotros tengamos una visión exacta de cómo es la Tierra y de cómo son los continentes. En aquel tiempo ellos no tenían nada de eso. No podían, por ejemplo, volar y desde arriba poder tener una idea. Ellos lo hacían a puro cálculo y a pura intuición. Específicamente, pues, cuando ellos navegaban, ellos trazaban líneas imaginarias, de las cuales se auxiliaban a través de lo que eran los meridianos y los paralelos. Entonces, partiendo de de esos cálculos, ellos lograban establecer las formas de las líneas costeras. Recordemos que como ellos navegaban alrededor de las líneas costeras, entonces ellos determinaban cuántos kilómetros tenía de entrada o lo que era una península, cuántos kilómetros de profundidad un golfo o lo que era una bahía, y poco a poco ellos iban así. En cada barco siempre habían personas que estaban cartografiando la zona. Entonces es así cuando se comienzan a darse o a ver los primeros mapas de cómo pensaban ellos que era el territorio. Si ustedes observan aquí, ya en ese tiempo ya se sabía y se tenía una idea de lo que eran las islas de la bahía. Logran observar las islas de la bahía, ¿verdad? Sí. Aquí las observamos. Aquí se observan Ajá. claramente. Estos 3 puntitos eran las islas de la bahía. Ellos ya habían pues explorado lo que era esa zona. Aquí se logra observar lo que es la bahía de Fonseca, no el Golfo de Fonseca. Hay otra cuestión que no todavía cuando hablamos en términos geográficos nosotros le decimos Golfo de Fonseca y no es un golfo, geográficamente no tiene sino que es una bahía de Fonseca. Entonces aquí tenemos lo que es la bahía de Fonseca. Vamos con un poquito de color. Aquí lo que estoy encerrando. Aquí teníamos a las islas de la bahía. Si ustedes observan esta línea, este es el río Motagua. Y aquí tenemos claramente que ellos logran hacer la barra del río Motagua. Recordemos que el río Motagua es un río que divide en parte, que sirve como línea divisoria entre lo que es la frontera de Honduras y Guatemala en el norte. Aquí, por ejemplo, nos logran enseñar o aparece lo que es el Cabo de Gracias a Dios, si ustedes observan. Ya aquí tenemos otras zonas que es por esto ya son los lagos de Nicaragua, lago Managua, lo que es la barra del río San Juan, en lo que es Nicaragua. Entonces, muchas cuestiones que, pues, de alguna manera, pues poco a poco ellos le iban atinando cómo era el territorio. Este tipo de acciones es algo bastante difícil, jóvenes. Ellos la tenían bien difícil para ese tiempo, por el hecho de que cartografiar una zona no es fácil. No es fácil, o sea, tener como resultado esto, eh, solamente con lo poco que tenía, pues, por decirlo así, es algo que es bien difícil. Luego tenemos este otro mapa, si ustedes lo observan, este es un mapa de 1635, es de Jan Johnson. Ya este mapa, si ustedes logran observar, vemos que logra tener pues un poquito más de similitudes con los modernos que nosotros tenemos hoy en día. Aquí se aparece más definido lo que es pues Centroamérica.
Claramente se ve aquí la isla de la Española, tenemos a Cuba, Jamaica, la península de la Florida, la península de Yucatán. Sin embargo, ellos le dan mayor prominencia, aquí lo vamos a acercar más, a lo que es el Golfo de Honduras. Un poquito más, vamos a acercarlo. Ok, logran observar el territorio nacional, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Permítame que me sacó de la compartir pantalla. Profe, me disculpa porque entro por llevar a mi papá porque en la computadora se me está entrecortando mucho. Sí, no se Por internet, preocupe. entonces no es entre por celular más. Sí, su nombre, vamos a ver. Pilar, ya me tienen en la lista. Ya la tengo, ¿verdad? Ok, ¿quién ha ingresado? Veo que hay más, pero los que no les he pasado lista, que me lo digan porque así de manera no... Veo que está Leslie ahí. Yo, profe. ¿Quién Carlos más? Laínez. Carlos Laínez, vamos a anotarlo. ¿Quién más ingresó? Para así aprovechar ahorita pues que tengo la lista. Yo, Andrea Paz. Andrea Paz. ¿Qué les he dicho cuando ingresan después de que les pase lista? Vamos a ver si recuerdan. ¿Qué les he dicho? Que usted no se debe enojar, que le digamos. Exactamente. Siempre tienen que decirme, yo no me voy a enojar. ¿Y cómo? Profesor, buenos días, acabo de entrar, anóteme. Así, muy fácil. Porque si usted no, por ejemplo, ahorita, si yo no me fijo que ingresaron ellos, por ejemplo, Andrea, el otro muchacho, yo los iba a tenerlos como que no me asistieron. Y, y quizás ellos sí estuvieron durante la hora. Entonces, siempre tengan esa costumbre. Porque hay veces que cuando estamos aquí discutiendo los temas, yo no necesariamente voy a estar viendo permanentemente aquí los perfiles de ustedes para estar viendo quién está y quién no está. Entonces, acordémonos siempre de eso, tengamos esa costumbre. Volviendo a lo que estábamos, en este otro mapa, entonces, vemos que se comienzan a vislumbrar un poquito más definido lo que es el Golfo de Honduras. Y pues, hay una cuestión que llama bastante la atención, jóvenes, y es el hecho de que aquí pues ya le dan un poquito más de forma a la laguna de Caratasca, en gracias a Dios. Entonces, vemos que aquí pues hay bastante más similitud con lo que conocemos hoy en día. La otra cuestión que aquí aparece, por ejemplo, ya tiene una forma más definida lo que es el Istmo de Panamá. Entonces, son diferencias, son cuestiones de visualización geográfica, pues que le van dando una mejor visión a las personas de cómo era América. Aquí tenemos este otro mapa, es uno de 1646, de Robert Duvall. Y aquí hay algo que quiero que me observen bien. Vamos a ver si son observadores. Vamos a colocarlo acá. ¿Qué les llama la atención de este mapa? Vamos a ver, ¿qué particularidad tiene? Que parece que tiene la misma conexión como la misma de Sudamérica, creo que. Que es un solo mapa. Y ahí se define ahí las costas de Honduras. Pero Se a define. Atlántida no se le nota demasiado. Bueno, aparecen las costas, está más definido el Istmo de Panamá, pero ¿qué logran? Veámoslo, obsérvenlo bien, ¿qué logran observar ahí? Ah, creo que es como una laguna, creo que hay aquí. Bueno,
dejemos de lado las características geográficas y vayamos más allá. ¿Qué detalles o qué aspectos logran observar ustedes? Que se parece un poco al mapa de nosotros. Que ya Es tiene lo que, el nombre, ya está el nombre y en los Ya otros tienen, está cambiado ya tienen nombre. el nombre original. Les voy a ayudar. Los nombres que se encuentran en las orillas de lo que es todo el mapa. Bien, ¿saben? Eso es lo que quería que ustedes me observaran. Y es producto de lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Recordemos que para este tiempo, vamos a reducirle un poquito el zoom, en 1646 todavía no se había llegado al punto de llegar a explorar todo lo que era la zona continental de América. La mayor parte de los asentamientos que se daban eran en las zonas costeras. ¿Por qué razón? Porque los españoles todavía no habían consolidado o no habían terminado lo que era el proceso de conquista. Recordemos que la conquista militar duró más de 80 años. Cuando hablamos de conquista militar estamos hablando del tiempo que les tomó a los españoles pacificar y vencer a la resistencia indígena. 80 años. Entonces, obviamente que si se adentraban más tierra adentro, pues se encontraban con el hecho de que se iban a encontrarse con lo que eran pues tribus indígenas que no les iban a permitir el paso. Por consiguiente, ellos en un principio solamente se establecían por la misma seguridad de ellos en las zonas costeras. Y en las zonas costeras construían ciudades con niveles de fortificación para así de esa manera pues evitar los ataques. Con el pasar del tiempo, ellos fueron penetrando poco a poco en el territorio. Y pues al ir avanzando, iban tomando zonas, controlando, pacificándolas, y de esa manera pues poco a poco lograban adentrarse más. Posteriormente se fundan las ciudades del interior del país, pero las primeras, si ustedes observan, y en el resto de América, eran en las zonas costeras. Vean este otro mapa. Este mapa es uno de 1725. Aquí pues hay otra cuestión que nosotros debemos de ver. Si ustedes han observado, cada mapa hecho por ha sido hecho por un cartógrafo diferente. Por eso existen, o no sé si ustedes notan, variaciones en la forma. Recordemos que cada cartógrafo tenía una visión o una forma de cómo ver lo que es el territorio. Por eso, las diferencias que hay, porque eran diferentes tipos de visiones. Por ejemplo, no vamos a encontrarnos con que habían cartógrafos que tenían la misma visión de cómo era el territorio. O sea, cada quien variaba en su manera de cómo miraban las cosas. Entonces, esas eran una de las cuestiones que nosotros debemos de ir viendo. Bueno, entonces, volviendo aquí, donde estábamos tratando, cuando Colón entonces conceptualiza la idea, una vez de que él ha obtenido la información, producto de que él logró tener acceso a la información que estaba contenida en la carta que le había enviado Toscanelli al rey de Portugal, entonces él ya conceptualiza y madura su idea entonces de emprender el viaje hacia lo que era una nueva ruta en busca de las Indias Orientales. Hay que acordarnos de que Lorenzo Berardi fue la persona que intercedió y fue la persona que le facilitó la carta a Colón. Colón entonces comienza a preparar su viaje y comienza a organizarlo. En un viaje de este tipo de calibre, se necesita de patrocinadores y de comerciantes, personas que faciliten económicamente los costos del mismo. Y a su vez también se necesita de la venia de la corona. Colón lo primero que hizo, o a la
las primeras personas a las que él acudió fue la corona portuguesa. Pero ¿por qué creen ustedes que acudió primero a ellos? Vamos a ver. Porque ellos eran muy ricos y podrían financiar el viaje.